¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Paradigmas en esta su segunda temporada, en esta nueva edición de este programa que tuvo ya bastante tiempo antes una producción regular acá en Cable Andino. Entre el año 2012 y el 2014 produjimos 101 programas. Estos 101 programas fueron vistos acá en Huaraz, fueron vistos también en Cajamarca y a través de la señal de YouTube, porque están colgados en el Internet, nos han visto, modestia aparte, 50 países, alrededor un poquito más de 50 países que han visto, y bueno, eso lo dicen las estadísticas de YouTube, han visto el programa a través del Internet. Eso nos llena de orgullo, nos place mucho, nos llena de mucha... En realidad estamos muy complacidos por el éxito que tuvo Paradigmas en su primera etapa, éxito que estamos pensando nuevamente recrear, nuevamente tener en esta segunda temporada, gracias por supuesto a la confianza que siempre ha tenido en nosotros Cable Andino, su staff, su equipo de profesionales y por supuesto su gerencia general con el señor José Vidal, a quien conocemos todos familiarmente como Pepe Vidal, a quien agradecemos enormemente por esta nueva oportunidad de estar nuevamente en sus pantallas, nuevamente en el aire, esta vez en esta segunda temporada. Paradigmas es un programa, como lo fue antes y lo será ahora, es un programa que va a haber toda una serie de temas, pero lo que distingue a Paradigmas, porque vamos a ver arte, cultura, sociedad, historia, etcétera, política, democracia, como es el tema del día de hoy, pero lo que distingue a Paradigmas es que vamos a hablar en total libertad y vamos a ir escarbando nuevas miradas, nuevas formas de ver, vamos a criticar si hay que criticar, vamos a cuestionar frontalmente si hay que cuestionar frontalmente algunos conceptos, algunas formas de ver el mundo, algunas falencias que puede tener algún tema que tratemos. Así que vamos a ser totalmente libres, vamos a enfocar los temas que trataremos acá en Paradigmas de una manera absolutamente crítica, absolutamente consciente, y eso es lo que distingue y lo que seguirá distinguiendo a Paradigmas en el tiempo que dure, esperemos largo, esta segunda temporada. El día de hoy me place mucho, ya habiendo conversado, habiendo hecho la presentación del programa, me place mucho tener como invitado de este programa inicial, invitado de esta primera temporada, nuestro primer invitado de todo este proceso bello como ha sido y como sigue siendo Paradigmas, a Edber Paredes. Edber Paredes es consultor en desarrollo, es fundamentalmente educador que ha dedicado toda su vida al trabajo en educación, al trabajo en desarrollo social, educación vinculada a desarrollo social, y también es un gran, gestor ciudadano, es una persona que ha trabajado todo el tiempo vinculada a organizaciones civiles, a organizaciones ciudadanas, de las cuales yo también he formado parte en algún momento. Está el Grupo de Diálogo Ancash, la Mesa de Concertación y Lucha contra la Pobreza, en fin, siempre hemos estado relacionados con este tipo de espacios ciudadanos que son importantes de conocer y donde es importante participar porque eso pues realmente nos hace ciudadanos y nos hace ciudadanos activos, que es justamente el tema, Edber, que vamos a tratar el día de hoy. Democracia y ciudadanía es el tema que nos convoca el día de hoy en este primer programa. Darte la bienvenida, Edber, bienvenido, buenos días. Y ya eres además alcalde electo del distrito de La Pampa en Payasca, o sea, tienes mucho para hablar desde el ámbito ciudadano, el ámbito del Estado, el ámbito democrático, así que es una riqueza y vamos a tenerte en esta conversación, estimado Edber. Sí, muchas gracias. En primer lugar, Einer, para mí es un honor estar aquí, siendo tu primer programa de la segunda temporada. Y bueno, sí, el tema es apetitoso, es atractivo, porque en verdad todos deberíamos preocuparnos por esos conceptos que el día de hoy vamos a delinear, vamos a diseñar y en todo caso comentar y analizar respecto a cómo se está manejando en el contexto ancashino y peruano en general, y si se puede en el tema mundial, del cual tú eres un hombre experto. Bueno, una precisión, soy alcalde del distrito de La Pampa, de la provincia de Corongo. Ah, disculpe. Sí, claro que Corongo inicialmente en sus inicios fue distrito de Payasca, pero luego se separó y ahora es una provincia independiente y bueno, La Pampa, el distrito en el cual ahora me toca poner en práctica todo aquello que muchas veces lo hemos conversado en el CET o en los cursos o en las mesas de diálogo y en todos los espacios. En verdad para mí es una oportunidad para poder también fortalecer de una u otra forma mis conceptos, fortalecer mi práctica democrática con lo que el día de hoy vamos a conversar contigo. Es importante hablar un poco este tema de la ciudadanía y la democracia, porque hay una relación estrecha, ¿no? O sea, digamos, la democracia se consolida, la democracia se expresa, se avanza, se hace una fuerza real
cuando hay ciudadanos comprometidos, porque la democracia también puede, entre comillas, o a eso que llamamos democracia, que realmente no lo es, podría tener ciudadanos que no estén comprometidos y ser básicamente una especie de proceso en el cual uno elige autoridades cada tantos años y olvidarse del asunto. Ajá. ¿Cuál es tu concepto? ¿Cómo ves la democracia tú? Bueno, el tema es que si nosotros nos trasladamos a las raíces de la democracia en Grecia, sabemos que la democracia no fue, es un sistema que no fue inventado para que sea masivo, Exacto. sino fue para una élite pensante, una élite dirigente, una élite de liderazgo. De todas formas, era un espacio importante. Que no estaban ni las mujeres, ni los jóvenes, pero ni claro, los esclavos que había en ese tiempo, ¿no? Súper posicionado la figura del varón. Claro. Y gente selecta del territorio. Entonces, eso ya la nueva mirada del capitalismo en el mundo lo usó para masificarlo y decir, bueno, pues democracia es todos. Y entonces, si nosotros vamos al concepto, es cierto, más o menos se justifica cuando se dice que democracia es el poder del pueblo, o sea, demos kratos, claro, o sea, el poder del pueblo, entonces el poder del pueblo. Entonces, y eso se ha ido más inclinando a ver lo que la democracia es un proceso para elegir a un representante, para elegir a un dirigente. Que supuestamente ahí se expresa el poder del pueblo, pero supuestamente, claro, solamente sí, ahí. sí, pero no, el asunto es que esto se ha convertido en un formalismo para poder justificar que estamos en un sistema democrático. Pero si vamos al terreno, si vamos a lo real, surgen ya otros términos que le han ido por ahí fortaleciendo. Por ejemplo, lo que hemos vivido juntamente contigo, porque somos de la generación aproximadamente unos 10 años o 15 o 20 años atrás, se ha hablado más de la participación ciudadana que la democracia. Es como un componente importante de la democracia. Pero esta participación ciudadana vista más como, a veces como derecho, o a veces visto como deber, porque hay momentos en los cuales el Estado te dice, es tu deber participar. Y cuando no te deja participar, el ciudadano dice, es mi derecho participar. Entonces, siempre vamos a estar en ese contexto o en ese dilema, si es un derecho o es un deber. Yo creo que son ambos, ¿no es cierto? Pero no se ha visto como un mecanismo viable. O sea, eso todavía está muy, muy precario. O sea, cuando nosotros hablamos de participación ciudadana, lo vemos, quienes a veces estamos en el poder, lo vemos como algo incómodo, ¿no? O sea, la gente tiene que participar en una audiencia pública, un presupuesto participativo, tiene que pagar un plan concertado. Y finalmente, a veces llegamos a la conclusión de que todos esos espacios de participación ciudadana son también nuevamente formalismos para poder tener un documento y aprobarlo con una ordenanza o con una resolución municipal o ejecutiva regional, y ahí lo dejamos porque finalmente eso no opera. Entonces la gente le está perdiendo confianza. Pero Edgar, ¿no crees que en esto tiene una responsabilidad también, digamos, fuerte el Estado? Porque lamentablemente, y esto es triste en nuestro país, hay cosas que se hacen y se hacen a medias. Ajá. Hay derechos que se dan y se dan a medias y no realmente se implementan. Ejemplo, el tema de los consejos del presupuesto participativo, ¿no? O sea, que no es vinculante, por ejemplo. O sea, no es el propio Estado y la propia ley la que disfraza de democracia, disfraza de derechos y da de derechos, pero se guarda, digamos, reservas para decir, no, está bien, tú tienes todo el derecho, pero tu decisión no es vinculante. Al final el alcalde es el que decide qué cosas hace y qué no hace. ¿No es el Estado también responsable de esto? Pero claro, el Estado muchas veces lo vemos solo como el que está arriba, ¿no? Como el gobierno central, pero el Estado es mucho más que el gobierno, es las instituciones que hay en el territorio. Entonces, cuando nosotros vemos Estado y nos trasladamos a un distrito pequeño, de poca población, por ejemplo, el caso de La Pampa, que es mi distrito, el tema es que lo vemos Estado al municipio, pero también vemos que Estado es salud, que Estado es educación, que Estado es Ministerio de Agricultura, el Ministerio Público. Entonces, cuando nosotros los vemos como territorio, la mirada cambia, porque se sobreentiende que todos esos actores tenemos que estar en ese espacio de presupuesto participativo. Pero ¿qué sucede muchas veces cuando se hace un espacio de presupuesto participativo? Quienes asisten más son la población y las comunidades y los barrios, y no están los entes claves, que son los entes sectores. Y si están, definitivamente hay la mente lúcida suficiente como para que con esos actores tengamos que sentarnos con el alcalde para decirle, mire, cuál es nuestra prioridad. Porque, ojo, también el abrir el presupuesto participativo para que la gente pueda pedir lo que ellos quieran,
O sea, lo que ellos elijan, por ejemplo, teniendo problema con agua potable, como es el caso de, que elijan una plaza de toros. de un distrito que está en la ruta de Huallanca hacia Huánuco, no recuerdo el nombre, pero donde ahí tienen un estadio extraordinario, pero no tienen agua potable. Entonces, claro. ahí están los actores del Estado en el territorio. Por ejemplo, el sector salud, decirle, señores, por favor, abran los ojos. El problema aquí es agua. El problema no es campo deportivo. Eso puede esperar. Primero, fijemos agua. Entonces, ahí el presupuesto participativo se va a convertir en algo más legítimo, porque en la legalidad está, pero en la legitimidad tenemos una dificultad todavía. Y sí hay responsabilidad del Estado, pero la responsabilidad tiene que ser de carácter holístico, porque todas estas personas que estamos ya en el territorio, donde hemos estudiado en una universidad, entonces la universidad sí es responsable de formar profesionales con actitudes democráticas y no autoritarias, por ejemplo, porque todo pasa, Einer, por actitud. O sea, tú puedes tener muchas leyes, pero si la actitud del gobernante no es de concertar, Exacto. así le pongas las leyes Exacto. donde diga, si igual lo van a, Busca la trampa, le van a sacar la finalmente, vuelta, ¿no? Claro, porque busca. echa la ley, echa la trampa. El tema es actitud, porque un ser humano que tiene actitud definitivamente no necesita todavía la ley. Lo puede hacer al margen de la ley, hacer un presupuesto participativo. Pero ¿tú crees que tengamos políticos, Edvard, en este momento, que tengan esa actitud? O sea, que, digamos, manifiesten una actitud. O sea, porque para eso es necesario primero ser un ciudadano con actitud ciudadana, Así es. con actitud democrática, para luego ser un político demócrata. Porque si no, no funciona, ¿no? Sí, tenemos que la democracia, como un ente de participación, su soporte fundamental son los partidos políticos. Desde el momento que tenemos debilidad en los partidos políticos, mira cómo estamos en tema de partidos políticos. Ahorita nos está gobernando un presidente que no tiene ni partido político, no tiene ni representantes en el Congreso. Entonces, y por otro lado, las instituciones de las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones públicas, la suma de todas esas instituciones son el soporte fundamental de la democracia. Pero el gran tema es, primero, de que todas esas instituciones, organizaciones están en crisis. Y segundo, es que la gran mayoría de políticos no nos gusta hacer carrera, nos gusta trampolín, o sea, nos gusta que a mí si se me presenta una oportunidad, ahí estoy para poder presentarme. La mayoría son oportunistas. Pero ahorita preguntamos del 100% de alcaldes elegidos a nivel nacional, no sé si habrá un 20 o 30%, voy a exagerar, de candidatos que han hecho carrera política. Los demás se han presentado así porque creen que sí pueden ser ganadores y sí pueden gobernar. Pero cuando se llega el primer día de gobierno y empieza a moverse el escenario no tan fácil, es ahí donde empieza el crujir de dientes, ¿no? Por decir, oye, esto no era como yo pensaba. Yo he escuchado a políticos ya con cargo decir, oye, yo pensaba que esto era más fácil. Claro, que era más sencillo, ¿no? Hay que hacer carrera. Yo pienso que un político tiene que empezar organizaciones, representar instituciones, trabajar el tema, porque ahí es donde se desarrolla la actitud. Claro. No es en mi mundo empresarial privado, no es en mi mundo académico, es afuera, es en la calle, es en el campo. Y además, Edvard, digamos, en estos espacios, que son espacios en los cuales un político puede desarrollarse, un político aprende a tratar con diferentes caracteres, con diferentes tipos de personas, empieza a tirar y jalar, empieza a sentir la presión, y es importante que eso vaya desarrollando. Vamos a, si te parece, vamos a hablar de ese tema un poquito más, del tema de las personas en política, y en todo caso de la ciudadanía vinculada a la democracia y la política. Pues, si te parece, en el siguiente bloque, amigos, vamos primero a una pausa comercial. Estamos en el primer programa de Paradigmas en esta su nueva temporada. Estamos en Cable Andino, vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo bloque de este primer programa de Paradigmas en su segunda temporada. El día de hoy estamos con Edvard Paredes, con quien estamos conversando sobre el tema de democracia y ciudadanía. Edvard Paredes, además de ser consultor, educador, consultor en desarrollo social, educador, es alcalde electo del distrito de La Pampa en la provincia de Corongo, departamento de Ancash, nuestro querido departamento. Así que ya ha estado transitando, digamos, por todas las esferas, tanto como ciudadano comprometido, además como consultor, como gestor de desarrollo y ahora ya como autoridad electa y próxima autoridad ya en funciones a partir del 2 de enero del siguiente año. Por eso es tan importante conversar. Habíamos dejado, Edvard, el tema de los ciudadanos o las personas en política, ¿no? Y habíamos estado analizando el tema de cómo, digamos, una democracia se gesta, pero por la solidez de las personas, que en Grecia había, porque eran, digamos, los más instruidos, los más cultos, y no podríamos poner el mismo símil, la misma analogía acá a Perú. No hablo por ti, por supuesto, claro. No es una broma ni nada así, pero en general, Edvard,
no los más capaces entran a gobernar. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu percepción, tu perspectiva respecto a las personas que entran a política y cómo pueden desarrollar su devenir político? Bueno, en verdad, Einer, yo prefiero hablar más de personas que de ciudadanos, porque la palabra ciudadanos ha estado más ligado a la ciudad, su misma connotación de estructura de pronunciación, y también ha estado más ligado al tema de las elecciones, porque ciudadano, dices, ya es ciudadano porque tiene derecho a votar. Es más que la ciudadanía electoral, la ciudadanía para sufragar. Pero sabemos que la ciudadanía viene de más atrás, ¿no es cierto? No es que un DNI recién me da el derecho a ciudadano. Por eso que por ahí prefiero dejarlo y empezar a hablar de personas que jurídicamente y socialmente tienen bastante fuerza en estos últimos tiempos, porque, por ejemplo, en estos días se está discutiendo el proyecto educativo nacional, que va a ser el 2036, y se está trabajando ya una frase que supongo que no se va a mover, porque ya tiene bastante aceptación, es que la educación sea centrada en personas, ¿no es cierto? Entonces rompe un poco el tema de la famosa formación en ciudadanía, que no está mal, porque finalmente si revisamos conceptos estamos aproximados por ahí, no hay ninguna distancia. Entonces, ahí el tema de personas mucho tiene que ver en el mensaje del político, en el mensaje del dirigente cuando dice yo estoy trabajando por personas. O sea, tengo en mi institución personas, tengo que gobernar personas. Claro, que incluyen a los menores de edad, que incluyen a todos los otros que no son ciudadanos necesariamente. Así es. ¿No? Entonces ahí salimos un poco del concepto elitista de la democracia para hacerla de la representativa, porque esa es la idea, para hacerla legítima y real tenemos que dar un salto, de ir de la parte representativa, saltar a la democracia participativa, en la cual, si bien es cierto, se puede, no sé si la palabra sea perder tiempo, distraer tiempo en hacer consultas, por ejemplo, el referéndum. La gente puede decir que no, que es una consulta, yo he escuchado a algunos políticos decir que se está perdiendo dinero ahí, que se está perdiendo tiempo, que no es la mejor forma, pero sí, pues el ciudadano de vez en cuando tiene que tener su opinión, y la consulta, el referéndum es un mecanismo. Eder, además, digamos, hay otros, digamos, referentes, por ejemplo, democráticos como los Estados Unidos, Europa, Suiza, etcétera, pero voy a hablar de los Estados Unidos, en los cuales el referéndum o, digamos, la decisión ciudadana es algo constante y permanente. Exacto. En la Florida, por ejemplo, en cada noviembre se convoca referéndum para tratar un montón de cosas, elección de jueces, elección de representantes, si se necesitan hacer o no una carretera grande. O sea, es un derecho a los cuales los norteamericanos han aprendido a acceder y a interiorizar y a exigir. Pero o sea, claro, es una cosa básica de la ciudadanía, de la democracia. Porque eso te permite una decisión informada. Yo no puedo decidir sin información. Entonces, cuando tú escuchas, no es que esa información que recibes de la ciudadanía definitivamente te va a dar un 100% de seguridad. Ahí viene ya el plus, la cerecita, es que el político sobre esa información toma decisiones. En el caso, por ejemplo, de consultas que son directas, en las cuales se dice que se hay que decidir y esa decisión va a ser válida. Pero hay casos en los cuales, por ejemplo, como el caso mío, por ejemplo, en la red, me escribo ahí sugerencias para el lema de la gestión del 2019 al 2022 y tengo más de 120 propuestas ahí. Definitivamente no todas las voy a aceptar, pero de ahí empezaré a discernir y de pronto voy a escoger unas 5 o 6 y nuevamente las suelto para decir de esas 5 o 6 cuál de ellas quedaría como el lema que nos va a inspirar, o sea, un poco la visión motivadora de la gestión que vamos a asumir. Entonces, eso implica darle ya desde ahora determinada, digamos, acceso a la ciudadanía para empezar a estar en tu gestión. Así es. Ahora, las prioridades definitivamente las conoce, ahí hay un principio constitucional incluso, el principio de subsidiariedad. O sea, ahí nos dice que este principio, quien mejor decisiones toma es quien está más cerca al territorio y quien está más cerca a la problemática es la misma persona, el mismo habitante de esa población, el mismo ciudadano, está cerca. Y qué mejor que esa persona que está en ese barrio te diga, señores, mis necesidades son estas. Ahora, eso es verificable, por cierto, en algunos casos, porque si la persona me dice, ¿sabes qué? Necesito campo deportivo y para que usted me pueda construir y de pronto voy y verifico que le falta agua potable, ahí viene la decisión del gobernante de decir, señores, me van a disculpar, pero esto queda para después, primero su agua, porque eso es básico. Entonces, ahí viene la decisión del gobernante, pero que el gobernante sea elegido en un proceso y después de olvidarse de la población y estar en contacto con la población, como decía Elías Canetti en su libro Poder y Masas, él decía, incluso le meten luna polarizada a su carro para que ya no se dejen ver, y pasan por los barrios donde
donde la población recibió su visita para pedir votos y ahora para poder hacer obras no tomo en cuenta lo que la población pide. Entonces yo creo que hay un tema de miedo, de temor a que la gente pueda reclamarle y todo eso, pero eso es bueno porque finalmente quienes creemos en la dialéctica sabemos que si no hay una opinión contraria no avanzamos. O sea, tiene que haber alguien que te diga, oye, esto no está yendo tan bien, tiene que tocarte la puerta. Eve, yo te comenté el caso de Florida y de los Estados Unidos, digamos, a un nivel federal, perdón, a un nivel del Estado, estatal, pero digamos, y esto quiero mencionártelo porque estamos viendo el tema de personas en este bloque. Ajá. Pero también en Estados Unidos Donald Trump es, digamos, no es el ideal de político, de persona, de pensador, etcétera, y en algunos otros países tampoco. O sea, ¿está habiendo una crisis de las personas a nivel mundial en política? ¿O es una crisis solamente local, nacional, de que no necesariamente los mejores o las mejores personas, los mejores intelectuales, los más brillantes estén accediendo? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que definitivamente en todo proceso, sea biológico, sea físico, sea químico, siempre hay ondas, ¿no? Hay cúspides y valles. Entonces, no todo va a ser estándar, no todo va a ser lineal. El mundo es, a veces nos dicen que es mucho más... es como espiral. Es como una espiral. Entonces, va a haber momentos en los cuales vamos a tener crisis. Y vamos a tener crisis de representatividad, vamos a tener crisis económica, y eso es parte del proceso. Entonces, porque esas crisis a veces también sirven para repensar y poder relanzar cosas. Entonces, yo creo que va a haber de todo, pero a diferencia de Estados Unidos y otros países en la cual la institucionalidad está fuerte, quien llegue a gobernar así tenga actitudes autoritarias, va a ser difícil que pueda... Porque hay un freno. Porque hay un freno. Los otros poderes. Hasta que quiera, hasta que pretenda cambiar las reglas, se le va el tiempo. Así es. Pero lo difícil es que tengas, además de crisis institucional, tengas crisis de representatividad. Pues ese es el colapso. Entonces, lo que nosotros necesitamos en el escenario peruano, Einer, es que generemos modelos representativos. Pasó en Villa El Salvador con Michal Ascueta, pasamos, si nos vamos hacia el norte, por ejemplo, muy buenas experiencias municipales, nos vamos al sur. Empecemos a ver modelos, necesitamos ver referentes, no solamente en gestión, sino en personas, ¿no? Necesitamos referentes, o sea, miremos a Huaraz y miremos a Ancash y digamos, oye, ¿qué está pasando con los referentes? Necesitamos más gente referente, pero eso significa algo, eso significa cuidar muchísimo su imagen, significa saber que todo tiene límites, o sea, no, si yo quiero ser un referente tengo que ser algo que sé que la población me está mirando. Y es ver algo, digamos, que yo alguna vez también cuestionaba, ¿no? O sea, o por lo menos cuestionaba y proponía, ¿no? O sea, una persona que quiere ser un buen gobernante tiene que ser un buen ciudadano, tiene que ser esforzarse por lo menos por ser un buen padre, por ser un buen hijo, por ser un buen vecino. Pero hay gente que, digamos, en general, muchos políticos ven este tema de la oportunidad y dicen, no, esta es mi oportunidad, y ahora, lamentablemente, en muchos casos, es una oportunidad económica. Claro. El municipio se convierte en un botín, y eso es terrible. Pero también, Einer, que eso no signifique decir, si yo, como la política está mala, la política está desprestigiada, yo me meto a mi burbuja y no salgo. Porque eso tampoco me forma como político. O sea, lo importante es ponerse una casaca, ponerse un casco, ponerse botas, protegerse y meterse a la política en medio de todo el escombro. Porque solo así voy a poder mostrar que en verdad sí se puede gobernar con honestidad, que sí se puede gobernar con participación ciudadana. Eso es un reto, eso es un desafío. Porque lo que está pasando también es que la gente buena, la gente con valores, la gente correcta, se está alejando y prefiere mirar del balcón. Entonces ahí tenemos a que se mete todo el mundo y después decimos, oye, mira lo que tenemos. O sea, yo, por ejemplo, estoy viendo que en Ancash ya, ¿cuántos años estamos esperando en verdad gobernadores referentes o candidatos referentes y no se están presentando? O sea, ¿qué está pasando? O sea, no hay atrevimiento de la gente que podría hacerla, porque yo creo que sin esos desafíos, sin esos retos, sin esos sacrificios, no sé si esa es la palabra, en verdad no vamos a poder cambiar esta región. Ancash sigue siendo vista como el patito feo del país en el tema de corrupción, en el tema de ineficiencia, porque no vemos esos referentes políticos que en verdad los niños quisieran ver para imitarlos, cosa que nos ha pasado a nosotros. Nosotros hemos tenido la suerte de ver referentes políticos, sea de derecha y de izquierda, que nos han iluminado, ¿no? O sea, si tú miras a Bedoya Reyes, si tú miras por ahí a Alfonso Barrantes, si miras por ahí a Fernando Belaúnde. El último Valentín Paniagua, ¿no? O sea, ves referentes y dices, oye, pero ahora no hay esos referentes. Entonces, hemos entrado en una etapa que para colmo de males tenemos el peor Congreso de la República, que en verdad es debería ser toda la historia, posiblemente. Que debería ser el almácigo, que debería ser el
el lugar donde se forjen muchos líderes, pero lo que tenemos no tenemos. O sea, los partidos políticos están optando por llevar de candidatos no a personas que son el perfil adecuado, sino a quien se les presente en el camino, y sabemos todos que aquel que pueda financiar la campaña, ¿no? Claro, claro. Bien, o sea, hay varios temas que tenemos que seguir conversando. Edward, tenemos una hora de programa, vamos a seguir analizando. Me parece que ya estamos cerca de una pausa publicitaria, así que vamos a... Mencionábamos, Edward, y lo voy a dejar en stand-by para el siguiente bloque, el tema de la democracia. Hemos visto las personas, y quiero ver, digamos, qué hacer para forjar mejores personas, mejores líderes, mejores líderes políticos, sea en la ciudad, sea en el campo, mejores gobernantes. ¿Qué hacemos? ¿Qué proponemos? Tú eres educador, vamos a enfocarnos en ese tema. Vamos a una pausa publicitaria, estamos en Paradigmas acá en Cable Andino. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas, en Cable Andino, conversando el día de hoy con Edward Paredes sobre el tema democracia y ciudadanía, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Bien, había quedado pendiente un tema, Edward, lo dejamos para este bloque, dejamos la pregunta, dejamos la interrogante en el aire. Si no hay personas, o si las personas son muy escasas, digamos, en preparación, en formación, en intención, en actitud, al ingresar en la política o para participar en política, ¿qué está pasando? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que promover? ¿Qué hay que fortalecer para ser mejores personas y por ende mejores gobernantes en un futuro? Sí, si nosotros hacemos un traslado a años anteriores de la historia de nuestro país y el mundo, así como en esa época se le veía al científico como algo que hay que destruir, algo que hay que frenar, o sea, el político era visto como al igual que los brujos, que los chamanes eran sacrificados, eran llevados a la oreja por pensar distinto. Entonces, aquí estamos viendo un momento en el cual la política se está viendo a la política como lo peor que hay. O sea, si dicen, oye, este político, Dios mío, ¿qué hacemos con este? ¿Por qué? Porque ha habido una etapa difícil para nuestro país en la época del terrorismo, en la cual se empezó a diseñar otra forma de educar. Y eso significa sesgarlo solamente al tema cognitivo y no trabajar mucho el tema actitud, porque en aquellos tiempos, en las épocas que nosotros hemos sido estudiantes, el muchacho, además de estudiar en la universidad, estaba en las movilizaciones, estaba en los debates, estaba en trabajos comunitarios, pero en la época difícil del terrorismo se empezó a cercenar los cursos y las asignaturas de formación, por ejemplo, ciencias sociales, ya no se estudiaba el tema de economía política, hace poco yo tuve una conversación con un colombiano, un chico que había dejado su país al inicio de su formación como profesional en la administración, pero lo vi muy centrado en analizar el territorio, el contexto, y me sorprendió. Y yo le pregunté, ¿no? Le digo, ¿de qué profesión eres? Porque yo pensé que era economista. Y me dijo, es que nosotros allá tenemos una formación muy fuerte en la educación básica, que es de geopolítica. Fíjate. Claro. Entonces, eso acá nosotros no estamos formando con esa mirada, ni en la educación básica, ni en la universidad. Entonces se ha dejado de lado la filosofía, la economía política, se está dejando un poco la formación de la geopolítica. Entonces no estamos formando ciudadanos y profesionales centrados en mirar su territorio para ver cómo hacemos de este territorio, y lo vemos sus potencialidades como sus debilidades. Entonces, por ahí hay una debilidad en el tema de formación, que tiene que cambiar, tenemos que repensar la educación. Es fundamental, además, Edward, digamos, por ejemplo, para un ingeniero agrónomo, agrícola, o cualquier tipo de ingeniero que está yendo a poner un puente, por ejemplo, en una comunidad, conocer de sociedad, conocer de cultura, tener una mirada intercultural, pero lamentablemente, como tú dices, se está viendo ahora la formación universitaria y en general también la formación básica, regular, como una forma básicamente de ejecución, de implementación, cognitiva y operativa. Instrumental. Exacto, instrumental. Pero hay que entonces volver, Edward, ¿no? Así es, porque un profesional que llega a un territorio tiene contactos con la comunidad. Y para poner un puente o para poder cambiar un puente necesita un discurso.
Y es que no le estamos dando contenido a nuestro discurso. Entonces llegamos y operamos y instrumentalizamos todos los procesos, entonces la gente ni siquiera está enterada para qué es importante ese puente. O sea, yo pienso que la gente que sale de las universidades o salimos de las universidades debemos ser una manada que salimos al campo, pero para educar y formar. Más o menos en el estilo de la pedagogía de Paulo Freire, pedagogía del oprimido, pedagogía de la liberación, en la cual a la gente hay que decirle por qué es importante estudiar, por qué es importante educarse. Que fue, digamos, además un ícono que revolucionó toda la educación en América Latina, ¿no? Cubana, o sea, brasileña. Después de Paulo Freire, hay un antes y un después de Paulo Freire en la educación latinoamericana, ¿no? Y eso lo vemos nosotros en la estructura del Ministerio de Educación ausente. O sea, no se está cogiendo, porque se tiene miedo a liberar al hombre. O sea, hay una tendencia más bien a cómo lo oprimimos. O sea, yo, profesional, voy a conducir un presupuesto participativo pensando en cómo manipulo a esa población. No estoy pensando en cómo la libero. Porque el liberar significa caos, y la gente le tiene miedo al caos, porque tiene que haber caos y orden. En equilibrio, ¿no? En diferente medida. Ni dejarlo que se desborde, pero tampoco dejarlo que se cierre. Porque eso involucra sociedades muertas solamente, ¿no? Muertas o tiránicas, ¿no? Así es. Entonces, tenemos instituciones que sí son o muy cerradas, como las universidades, porque en verdad la universidad debería ser más abierta de la que ya es, porque ahí no deja de ser un tema elitista. Otros países todos entran a la universidad, como el caso del Uruguay, todos entran a la universidad. Entonces, con una mayor inversión en educación, o sea, interesante. Entonces, hay organizaciones muy cerradas y hay otras que son demasiado abiertas, como los partidos políticos, donde todo el mundo entra y todo el mundo sale. Entonces, la idea es buscar un equilibrio, o sea, que no haya estén las puertas muy cerradas, porque eso genera elitismo muy estáticos, pero al mismo tiempo tampoco sean tan abiertas como para que todo el mundo se vaya. Entonces, no estamos teniendo organizaciones consistentes, y eso nos tiene débiles. Entonces, ¿qué hacer? Necesitamos repensar el tema de la educación, pero no arriba, en la estructura nunca se va a hacer. Los cambios no se generan ahí. En los núcleos nunca se hacen los cambios se hacen en la periferia, y eso significa generar modelos en territorios en los cuales se diga, pensemos, hay ya instituciones por ahí que están rompiendo paradigmas, y decir, señores, no, pues esta no es la única manera de educar. O sea, no solamente tengo que estudiar cerebro, tengo que educar mente y espíritu. Porque acá Edgar, si te das cuenta, se privilegia mucho en el caso de un político, en las campañas políticas, todo, que sea un ingeniero, que sea un doctor, un abogado, ¿no? Un profesional, etcétera, pero se olvida la otra parte, se olvida la parte humana, se olvida la parte de haber sido un gestor social, y eso se ha dejado de lado, porque justamente hay este enfoque de instrumental, ¿no? Eres bueno, eres un buen empresario, vas a ser un buen alcalde, no necesariamente. Por eso que hay una mirada más cuantitativa. Si te has dado cuenta, en estos últimos tiempos, el Ministerio de Educación, no sé si porque hay más economistas en la estructura del ministerio, está más el tema de los economistas, porque le están mirando cifras, cuántos, logros en cifras, pero la calidad. La cualidad, o sea, es como que yo puedo ir a un lugar y puedo poner 100 vacunas y digo, ya puse 100 vacunas, pero el proceso educativo que acompaña a ese proceso, que la gente entienda por qué fue vacunada. Entonces, eso el presupuesto por resultados, que de alguna forma en el Estado que ha hecho que esto sea, digamos, tanto tienes, tanto, digamos, si no cumples con tu meta, ya vas a tu contrato de acá a 2 meses se acabó. Pero se queda en la meta cuantitativa. Exacto. No vamos a la cualitativa. O sea, nos cuesta hacer un informe narrativo. ¿Por qué? Porque no tenemos tenemos muy bajo nivel en lo que es comprensión lectora, y si es que tenemos debilidad en comprensión lectora, tenemos debilidad en escribir, porque una cosa es hablar y otra cosa es escribir, o sea, dejar un buen mensaje escrito. Entonces, hay un poco de pereza para poder escribir. No tenemos muchísima gente que escribe, menos gente que comprende lo que lee. Entonces, lo que necesitamos es pasar de las cifras a eso, a analizar, a contextualizar. Entonces, nos hemos quedado en el tema de cifras. Y ahorita tú preguntas cómo está la educación, estamos mal. ¿Por qué? Porque la evaluación censal dice eso. Cifras estadísticas, que son importantes, que son buenas, pero no son determinantes en la evaluación de la calidad de un proceso educativo. Vamos a ir conversando, Edgar, si te parece, respecto al tema de las personas, la política. Hemos visto un poquito el tema de la formación. Y vamos a ir ya en el siguiente bloque a analizar un poquito, ya viendo la formación como persona, la formación política. ¿Por qué es importante la formación política? Porque la formación política deriva en un compromiso ciudadano, un compromiso, digamos, nacional, un compromiso de población. Hay un elemento que podemos poner, es el tema de la familia. Para mí es fundamental en la herencia política el tema familia. Y vamos a analizar también esos temas, pero vamos, amigo, a un siguiente bloque. Estamos en Paradigmas, en este primer programa de su segunda temporada, aquí en Cablandino. Vamos a una pausa y retornamos inmediatamente. Amigos, estamos nuevamente aquí en Paradigmas, en Cablandino, conversando el día de hoy sobre democracia y ciudadanía
en este programa inaugural de esta segunda temporada. Estamos con Edber Paredes, con quien estamos viendo este interesante tema. Edber, había quedado pendiente el tema de que, bueno, estamos formando personas, se forman ciudadanos, se forman población, digamos, comprometida políticamente. Pero de las personas hay que ir pues a los gobernantes, hay que transitar de ser una persona involucrada en política, involucrada con su sociedad, a un gobernante. Y de todas maneras hay un trecho que caminar, ¿no? ¿Cuál es ese trecho? ¿Cómo ves tú? Bueno, en principio, todo gobernante o todo político antes ha pasado por espacios importantes en su vida. Primero, su familia. Fundamental, la formación en la primera infancia en casa. Luego ha pasado al sistema convencional, que es inicial, primaria, secundaria, luego pasó a la universidad y luego pasó a su vida política. Este trayecto es importantísimo en su vida. El tema es que nos hemos centrado tanto en la escuela y en la universidad que nos hemos olvidado el componente familia. O sea, la familia es más antigua que la escuela formal, que la educación formal o convencional. Entonces, no se está trabajando el tema componente familia. Debería trabajarse. O sea, yo siempre digo, no podemos dejarle a la escuela, no sé si a ti te suena el tema de escuela de padres, ya de qué año estamos con la danza de la escuela de padres, donde cada colegio convoca a los padres de familia para que vayan a escuchen una charla. Pero no puede quedar allí. O sea, la familia necesita más información y no debe quedar solo en responsabilidades de la escuela. La escuela es demasiado pequeña como para poder manejar esa complejidad que es la familia. Ahí tienen que entrar las instituciones públicas, tiene que entrar la misma universidad, tienen que entrar las ONGs, las iglesias. Todos tenemos que empezar, más allá de que la formación pueda ser confusa, porque recibir tanta información para la familia no es tan importante, no es tan fácil procesarla, pero sí es importante que nos centremos en la familia, porque yo me pongo a pensar, si nosotros con una formación que hemos tenido en nuestra vida, nos es tan difícil manejar el arte de educar a los hijos. Imaginémonos las familias que ni siquiera han pasado por experiencias que nosotros hemos pasado frente a una situación difícil con los hijos, no tienen cómo reaccionar porque no hay formación. Ya, digamos, perfecto, coincido contigo, pero digamos, estos ya en teoría son políticos o gente que está ya postulando a determinados, que ha tenido ya una familia, ¿no? O sea, digamos que ha tenido determinadas experiencias familiares que, bueno, han sido catastróficas o no, o en todo caso, de alguna manera. Pero a esta generación que está por postular, a estos políticos, o digamos que van a entrar en carrera política, o lo están haciendo, o están haciendo sus pininos en política, ¿cómo hacer? ¿Cómo enriquecer esa formación política para que sea un poquito más dable al ciudadano, un poquito más comprometida con su gente? O sea, no sea tan egoísta como en general es, ¿no? Es egoísta, yo, el alcalde, y después, por Dios, o sea, ¿cómo hacemos? Yo no me quedaría con más Mamanes ni Leila Chihuán. Ese es el prototipo, y Yesenia Ponce ni qué decir. O sea, el prototipo de político que no debemos tener en el país. Y para eso, un político tiene que hacer carrera. ¿Y qué significa eso? Pasar por unos filtros importantes. O sea, un político tiene que formarse en el tema político, formando parte de organizaciones políticas, formando parte de organizaciones sociales, tiene que tener una experiencia porque tiene que tratar con las personas, tiene que ejercitar ahí sus niveles de tolerancia, sus valores, tiene que ejercitar sus habilidades para conducir grupos, tener un buen discurso, porque eso importa. O sea, no es que dicen, no, ya no se necesita ahora ser buen orador, porque no, es que tienes que saber explicar a la población. Los partidos políticos eran espacios para eso, ¿no? Escuelas de oratoria, escuelas de comunicación, pero además hay que formarse técnicamente. O sea, no puedo concebir un político que no sepa ni cómo funciona, o no sepa lo que hay en la Constitución. O sea, tiene que, además de vivir las experiencias, de estar en el campo, tiene que ser un educador el político. Lo ideal sería incluso que tenga una perspectiva internacional, ¿no? Un conocimiento de las corrientes políticas en el mundo, tendencias, modelos, ejemplos, ¿no? Y ahora no es difícil porque tienes el internet, tienes para viajar, o sea, es más fácil, se han acortado las distancias. Entonces el tema político, el tema técnico es importante, o sea, estar en los talleres donde se habla sobre el tema de las normas legales, porque si un político no sabe que está prohibido, entonces va a cometer los errores que han cometido los políticos que ya he mencionado hace un momento. Entonces de ahí viene el tema social, de estar siempre movilizando con la comunidad, ir a reuniones. O sea, yo entendí en algún momento de mi vida, porque también en algún momento me dejé absorber por el tema burocrático de estar en una institución pública y desde ahí empezar a dirigir, pero tuve que entender que necesitamos estar afuera en la calle, necesitamos estar en el campo, necesitamos estar en las organizaciones, de tal forma que nos alimentemos y sepamos cuáles son sus necesidades, sus intereses. Yo no creo que Paulo Freire haya escrito toda esa teoría estando en un escritorio. Difícil. Tiene que estar en campo. Pero Edber, esa es, digamos, una tendencia que pasa ahora con muchos directivos, entre comillas, del Estado. Son directivos de escritorio, de gabinete. Yo mismo lo he pasado. No sé si te has dado mis cuenta. Jefes a veces suelen ser que, sin nada. Que no falta un funcionario
que porque tiene un cargo, ya sea de gerente, director o especialista en algo, ya quiere ser candidato. Exacto. Pero oye, para eso tiene que pasar un proceso más social, más comunicacional. Entonces, y además, que si es cierto, si se hace una buena interpretación de lo que significa ser funcionario, ser burócrata, porque esta palabra se ha desnaturalizado, porque burócrata significa el poder detrás del escritorio, pero para servir a la gente, pero mayormente se ha asumido responsabilidades detrás del escritorio para más bien entrampar a que la gente no reciba un buen servicio. Porque si hay un funcionario que da un buen servicio y es un modelo y es un referente, ten la seguridad que mañana el pueblo lo elige de alcalde, porque eso tiene sus méritos. Entonces, y lo otro, Einer, es el último componente que me falta mencionar, es el tema comunicacional. Un político tiene que estar, primero, estar en campaña toda su vida. No puede esperar el tiempo electoral. Exacto, como muchos oportunistas, ¿no? Que solamente se aparecen en elecciones. Y segundo, tiene que ser un comunicador por excelencia, que hasta con su silencio comunica. Claro. Porque si hay un político que siempre se le entrevista y hay un momento que se calla, la gente se preocupa. No puede haber políticos que delegan en sus funcionarios que vayan a entrevistas, es imposible. Eso, o sea, imposible. Claro. Entonces tiene que ser comunicador, sonrisa, baila, canta, se sienta, sabe sentarse, sabe movilizarse, sabe... O sea, el político es polifacético y tiene que estudiar muchísimo, incluso gestos, expresiones. Muy pocos políticos vemos con esa formación. Por favor, no estoy aquí haciendo una ametralladora a lo que yo estoy pensando que debe ser o no debe ser un político. Son ideas sueltas que estamos dejando ahí, porque acá se trata de formarnos y autoformarnos con esta participación y con esta entrevista, con esta conversación, Einer. Lo que hacemos es no solamente difundir, sino también enriquecernos, porque al conversar contigo en verdad estoy aprendiendo muchísimo. Yo igual de ti. Eder, vamos digamos, entonces, lanzando una pregunta casi ya de cierre. ¿Es viable la democracia en el país? ¿Cómo pasamos de la democracia representativa a una democracia participativa? ¿Qué requerimos? ¿Mejores personas, mejores gobernantes? ¿Requerimos un Estado más duro, más fuerte? ¿Requerimos unas leyes que realmente se hagan cumplir? ¿Cómo hacemos que el candidato que vaya cambie su mirada de una mirada, digamos, aprovechada para sí mismo y buscando, que ha sido lo frecuente en los últimos 20 años, buscando en la alcaldía o buscando en determinado gobierno regional un botín, hacia una mirada de servicio? ¿Qué hacemos? Aquí hay un tema de roles. Y en el tema de roles, yo creo que la universidad cumple un rol fundamental. La universidad no tiene que solo pensar en formar profesionales para buscar empleo, ni para poder tener empresa. Esa es otra mirada. Tiene que también formar gobernantes. Y no solo formarlo dentro de sus aulas, sino formarlo fuera, proyectarse a la comunidad y ahí formar gobernantes. Pero necesita formarlos. La universidad tiene una infraestructura invidiable. O sea, nadie tiene una infraestructura como tienen las instituciones del Estado. O sea, les sobra. El sábado y domingo muchas veces están ociosas esas infraestructuras. Entonces hay que meter a la comunidad, a la universidad y formar gobernantes. No necesariamente tienen que ser profesionales, porque la Constitución lo permite. Eso es un elemento fundamental que se tiene que plantear. Y además de eso, necesitamos tener una mirada más holística en la forma de conducir los procesos sociales, en la cual el político entienda que tiene que tener una formación integral. Tiene que tener una formación integral y para eso necesitamos mirar un poco, Einer, la cosmovisión andina. O sea, nosotros no necesitamos repensar tantas cosas. Aquí está la democracia como modelo europeo, que está aquí, pero eso lo podemos ensamblar muy bien con el modelo de la cosmovisión andina, donde ya tenemos experiencia de participación ciudadana. Claro, que es cooperativa, pero que es circular, que es recíproca, ¿no? Así es, holística, exacto, es complementaria. Exacto. O sea, entonces lo que estamos... Y donde tú rindes cuentas ante tu comunidad. Así es, por eso que se ve en el sur. No es raro ver que una comunidad lo sienta a un alcalde y la justicia hasta el final. A veces con medidas extremas, cuestionables, pero es que ese es el estilo. O sea, en una comunidad la gente quiere que se rinda cuentas. Claro. O sea, la rendición de cuentas no tiene que estar solamente en el papel, tiene que estar en la actitud de decir, señores, y no solamente rendir cuentas respecto a dinero, sino respecto a metas cumplidas. Entonces yo creo que eso lo va a ir formando al político y si es que esas reglas se empiezan a establecer en el modus vivendi de la comunidad, hay gente que va a decir, no, mejor yo no me meto ahí porque esto es bravo. O sea, yo necesito ser una persona íntegra porque necesito como político trascender, no llenarme de temas solo cognitivos ni de bienes materiales, sino trascender. ¿Y cómo se trasciende? A través del servicio. Claro. Es trascendente, no hay otra forma. El último gran presidente que yo recuerdo con un sentido trascendente fue Valentín Paniagua, en cuyo gobierno en 9 meses hizo un montón de cosas, empezó la lucha anticorrupción en ese entonces contra Fujimori, metió como 900 personas en la cárcel, ¿te acuerdas? Más de 1.500 procesos judiciales, no le tuvo miedo a nada. Edver, los ojos de mucha gente están puestos sobre ti ahora como alcalde electo de La Pampa.
¿Cuáles son tus perspectivas, tu mirada, ya para finalizar, tu proyección, digamos, para este que es tu distrito, además, ¿no? O sea, que es tu tierra zona, donde nací, la tierra donde naciste. sí, estudié. Exacto. Y, Sí. y ahí va a haber incluso más miradas todavía. Así es. Y más expectativas de rendición de cuentas. ¿Cómo estás viendo este proceso que de aquí en adelante viene a partir del 2 de enero? Sí, yo tuve dos preocupaciones, Einer. Una primera preocupación es que por ser una persona que ha estado en la agenda regional, hay una expectativa no solo en el interior de mi distrito, hay Sí, una no, expectativa fuera afuera. también, por Entonces, supuesto. decir, oye, ahora Claro. que lo queremos ver, una cosa es con guitarra, otra cosa es con cajón. Entonces, ese es un primer temor que lo sentí incluso en la campaña, porque para mí era, oye, voy a La Pampa, postulo y pierdo, ¿cómo queda mi imagen? ¿No? Ni en su pueblo es bien aceptado, ¿cómo piensa? Entonces, eso fue un primer temor. Y este segundo temor que tengo, porque es bueno tener temor, o sea, Sí, sí. cuando la gente no Sí. tiene temor es porque en verdad no estamos... Porque es un intrépido o porque no le Así interesa es, nada. no le interesa nada. Exacto. Yo tengo el temor Exacto. de que esta expectativa a la gente le genere expectativas, y cuando entre la expectativa y la realidad no hay una brecha de acercamiento, eso se puede convertir en una decepción o puedo defraudar a la población. Entonces, Pero para eso hay un tema comunicacional. así es, ¿no? exacto. Entonces, lo primero que está planteado es que inicialmente, ya estamos trabajando en eso, un buen diagnóstico real de la comunidad y decirles, señores, así estamos, y no es que de aquí en 2 o 3 años vamos a cambiar todo esto, no. Vamos a empezar poco a poco, por una cuestión de prioridad. Y la prioridad la vamos a discutir con ustedes. Yo tengo mi agenda prioritaria como gobernante, pero ¿cuál es la agenda de ustedes? La negociamos, Y conciliamos. establecemos, conciliamos y la hacemos por encima de lo que pueda haber o no haber presupuesto, porque eso se consigue. Lo importante es poner la prioridad en la mesa y que todos estemos contentos, porque hay que trabajar el tema de legitimidad. Edber, quiero agradecerte enormemente haber estado en este primer programa de Paradigmas. Realmente ha sido una experiencia linda, una experiencia brillante. Para mí también una experiencia importante, porque estoy reiniciando esta segunda etapa de Paradigmas, que como comenté al inicio, ha tenido 101 programas emitidos durante su primera etapa entre el 2012 y el 2014. Esperamos llegar a algo similar o más, tal vez, si Dios lo quiere y la buena fortuna está. Quiero agradecerte mucho y además quiero augurarte todos los éxitos, Edber. Nos iremos viendo de cuando en cuando, ahora estarás mucho más ocupado en La Pampa, pero nos iremos viendo de todas maneras para ir conversando y augurarte todos los éxitos y todas las mejores, digamos, expectativas, los mejores deseos para ti. Sí, el mejor deseo también para ti, el éxito en esta nueva etapa, en esta segunda versión, que tengas a los mejores invitados, y yo sé que esto es escuela también para hacer cambios en la política, porque la política no solamente es participar en elecciones, es prepararse de manera holística en cómo vamos a gestionar un territorio. Gracias Edber, y bueno, sí, pues es hacer escuela, hacer ciudadanía, hacer democracia, hacer vida en general, vida pública, vida ciudadana, vida comprometida con la sociedad, desde cualquier lugar en el que nos encontremos, ¿no? Esto ha sido todo por hoy, estimados amigos, en este primer programa. Les recordamos que Paradigma sale todos los sábados a las 11 de la mañana, de 11 a 12 de la mañana, y además los lunes de 5 a 6 de la tarde y también de 10 a 11 de la noche, y por supuesto en vivo también en nuestro Facebook, en el Facebook de Cable Andino, y estaremos también en las redes, en YouTube, en fin. Esta es una nueva etapa que se inicia con toda la fuerza, con todo el empuje, con todo el impulso, y por supuesto con este gran equipo técnico que está siempre detrás de cámaras y detrás de Paradigmas. Gracias y hasta nuestro siguiente programa.